Estamos comenzando la unidad 7 sobre profecías del regreso de Cristo. Y las secciones incluyen la promesa de paz mundial, que significa el regreso como término que se entiende de manera diferente entre cristianos y bahá'ís, algunas de las señales o profecías del regreso de Cristo, cálculos sobre el año de su regreso, algo sobre la bestia, los anticristos, los falsos profetas, el número 666. Lo que vamos a tratar de lograr es poder explicar cuáles profecías bíblicas se refieren a la venida de Baha'u'lláh y de qué manera las cumplió, porque no todas las profecías bíblicas se refieren a Baha'u'lláh, aunque algunas de las que muchos creen que se refiere a Cristo en realidad sí se refieren a Baha'u'lláh. También identificar las señales que predicen la venida tanto de Jesús como el Mesías y también el retorno de Cristo. Poder dominar los cálculos bíblicos y comprobar por qué Baha'u'lláh no puede ser considerado un falso profeta. Y en general aprender a tratar estos temas de manera a la vez sistemática pero no controversial. Entonces, para la primera sección, la promesa de paz mundial, muchos piensan que el título Príncipe de Paz se refiere a Jesús, y esto se basa en la profecía de Isaías. Sergio dice, este es mi tema favorito, porque si le preguntamos a un grupo de cristianos cómo creen será el regreso de Cristo, todos responderán cosas diferentes. Sí, he notado por sus respuestas a las preguntas de reflexión, que vamos a llegar a eso en un minuto. Entonces Isaías dice, porque nos ha nacido un niño y el principado sobre su hombro, su nombre será llamado Príncipe de Paz. De lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá fin. Ahora muchos dicen que esto se refiere a Cristo, pero ¿por qué no puede según la Biblia? Cristo dice cosas como dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y mi reino no es de este mundo, dando a entender que el principado, el gobierno, es decir, no fue del interés de su misión. Y también dos citas muy tajantes realmente. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo que no, sino división. Y en Mateo, no penséis que he venido para traer la paz. No he venido a traer paz, sino espada. Entonces en estas dos citas dice claramente que no ha venido para traer la paz. Por tanto, consideramos que no puede ser el príncipe de paz. Esto no significa que disminuimos el rango de Cristo, sino que cada profecía se refiere a diferente personaje en la historia, y es importante poder distinguir a qué personaje se refiere cada profecía para poder entender la sucesión de revelaciones que está mencionada ahí. Otra razón por qué no se puede considerar príncipe de paz a Jesús es que en 2000 años hemos visto divisiones, guerras entre cristianos mismos, a veces incluso por motivos religiosos, y esto confirma que Jesús vino a traer división y espada, como él mismo afirma en Lucas y Mateo, lo cual es un poco sorprendente dado las enseñanzas pacíficas que dio. A ver, Fátima, ¿cómo se explicaría que el Padre lo haya enviado con esa misión? Interesante. ¿Algún comentario de otros participantes? ¿Por qué el Padre le ha enviado con la misión de dividir y traer la espada? Mientras escriben los demás, se me ocurre, Fátima, que tal vez no fue exactamente la misión de Cristo traer división y espada, sino que él estaba diciendo que dentro de su dispensación, él sabía que iba a haber mucha división y guerra, y que eso iba a ser parte de la historia, incluso de la religión que él trajo.
a pesar de, como digo, tantas enseñanzas sobre la paz, de dar la otra mejilla, de caminar esa milla extra, de darle no solamente la camisa, sino el saco al que le pida. Estas son citas que pocas veces se ven en los diálogos cristianos, estas dos citas de Lucas y Mateo. Yo me sorprendí de verlo porque jamás, cuando yo era cristiano, jamás nadie citaba estas dos citas. No era parte de nuestra formación. A ver, Sergio dice, no creo que la misión fuera dividir, solo que lo decía para que no lo confundan con el verdadero príncipe de paz, ¿ok? A Mahoma también le preguntaron si él era el príncipe de la paz y no lo confirmó. Ya, muy bien, Sergio, muchas gracias por eso. Bueno, entonces, en cuanto al espíritu de la verdad, esto se basa en una cita de Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Cuando venga el espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto también se ha atribuido muchas veces al descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles en el Pentecostés. Bahá'u'lláh, sin embargo, dice que Él es el Espíritu de la verdad que ha venido para guiaros hacia toda la verdad. Y Abdul-Bahá confirma que es claro que el Espíritu de la verdad está personificado por un hombre y posee su propia individualidad, que tiene oídos para oír y una lengua para hablar. Porque cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará hacia toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino todo lo que se le dice, eso hablará. Esto refleja algo que Cristo dijo acerca de sí mismo, de que sus palabras no son propios de Él, sino que son de su Padre, y que Él solamente está diciendo las palabras que el Padre le pone en su boca. Entonces, básicamente está diciendo que la relación que existe entre el Padre y yo también existirá entre el Espíritu de la verdad y el Padre. Esa es otra razón porque se considera que el Espíritu de la verdad realmente hace referencia a otro revelador de la palabra de Dios. Bueno, hay otras razones también. Cristo dijo que nadie puede agregar nada, ni quitar nada, ni cambiar nada a sus palabras, cosa que no se ha cumplido obviamente, pero si el Espíritu de la verdad fuera lo que bajó sobre los apóstoles en el Pentecostés, se entendería que les habría dicho algo que no les había dicho Jesús, y no fue así. Primero, porque Jesús dijo que no había cómo hacer eso, y segundo, porque sabemos que seguían incluso igual de confundidos a veces que antes. Bueno, es otra explicación. En cuanto al Consolador, he agregado la explicación del Paracleto porque esta es la forma griega que se ha traducido como Consolador. Paracleto puede significar defensor, incluso se utilizaba para los abogados, defensores. Consolador, el que trae consuelo, el que trae tranquilidad y paz, el que viene en auxilio o ayuda de alguien que está con dificultades, etc. Entonces es importante recordar que Paracleto tiene también otros significados que vale la pena explorar. Y se basa en esta cita: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce todavía. Es interesante que dice otro consolador. Da la idea de que Jesús es un paracleto y que Él rogará al Padre para que el Padre envíe otro paracleto, otro consolador o defensor. Y luego es interesante que equipara este paracleto con el Espíritu de la verdad. O sea, es el mismo, la misma persona
que está llamando Paracleto y el Espíritu de la verdad, diciendo que todavía no ha llegado porque el mundo no lo ve ni lo conoce. Y Baha'u'lláh dice que el Consolador, cuyo advenimiento todas las escrituras han prometido, ha venido para que pueda revelarte todo conocimiento y sabiduría. Búscalo en toda la superficie de la tierra, quizás puedas encontrarlo. Él está desafiando a las personas, no solamente diciendo aquí estoy, sino búscame. Y la profecía del un solo rebaño y un solo pastor se basa en Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, por lo que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ahora, esto también se refiere a profecías del Antiguo Testamento. Muchos cristianos creen que esto se refiere a Cristo y que lo que decía era que no solamente los judíos iba a traer a su redil, sino también a los paganos y a gente de otras religiones, otras partes del mundo. Sin embargo, los Bahá'í sostenemos que la profecía de un solo rebaño y un solo pastor se refiere a la aparición de aquel manifestación de Dios universal que fue profetizado por todas las revelaciones, los libros sagrados. En el pasado hubo manifestaciones de Dios para cada región de la tierra, porque faltaba el transporte, la comunicación necesarios para que una sola manifestación de Dios pudiera llegar a todo el planeta de una sola en los cientos de años que dura su dispensación, pero que en un momento se darían las condiciones que posibilitarían la aparición de una sola manifestación de Dios para todo el planeta, y justamente esas condiciones se presentaron prácticamente la misma noche que el Bab estaba proclamando por primera vez el inicio de esta nueva era. Entonces Baha'u'lláh dice: considerad a los hombres como un rebaño de ovejas que necesitan de un pastor que los proteja. Esta es ciertamente la verdad, la clara verdad. Y Shoghi Effendi asegura que la siguiente etapa en la evolución humana, después de lograr exitosamente la consolidación de familias y clanes, después tribus, que son de varias familias y clanes que viven en paz juntos, luego de ciudades-estado que incluyen varias tribus, como por ejemplo las 12 tribus de Israel, luego la estado-nación o nación-estado, que es la unión de varias ciudades-estado, y finalmente la siguiente etapa en la evolución humana, que es la unificación de la raza humana entera como una sola familia que habita en este planeta. Son razones de peso para considerar que Baha'u'lláh realmente cumple esto de un solo rebaño, un solo pastor, y Jesús no lo hace, porque después de él, incluso muy poco tiempo después de él, comenzó la división de las diferentes comunidades cristianas en iglesias, denominaciones, que continúa hasta el día de hoy, e incluso peleas entre ellos, peleas a veces sangrientas. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre esto antes de continuar con el significado de regreso. Sergio, ya, sigue, por favor. Ya, asistió a una iglesia evangélica, sí. Sí, con la lectura surgen preguntas. Cuando conocí la fe Bahá'í tuve que responderme todas esas preguntas. Creo que nos ha pasado a todos los que venimos de alguna iglesia cristiana. Ya. Creo que cuando cada persona hace la búsqueda personal es más significativa, pero más duro, sí. A mí me prohibieron investigar la fe Bahá'í en el Bruderhof, diciendo que era del diablo, y tuve que salir de la casa a los 15 años para poder investigar la fe Bahá'í sin que me
pongan obstáculos. Bueno, entonces les pregunté acerca de su entendimiento o el entendimiento Bahá'í cristiano del término regreso. Me contestaron que sería un evento dramático, culminante, final de la historia, que todo el mundo lo atestiguará, el retorno físico de Cristo con espectáculos sobrenaturales en la época del fin, un juicio para todos. Alguien comenzó que esperan ver la misma luz, pero también en la misma lámpara. Otro que no había oído en mucho tiempo, pero sí escuché alguna vez, es que Jesús regresa a los corazones como revivificación espiritual, que el retorno significa que cada uno recuerde y reconozca a Jesús en su corazón, y así estará presente una y otra vez. Entonces, el regreso ya no como un regreso literal, sino simbólico, como el regreso al corazón. Creo que esto ha surgido con la gran decepción que se dio tras el año 1844, cuando no se cumplieron las profecías y nadie tenía alguna interpretación alternativa para las profecías. Básicamente la gente decidió desistir de esperar que regrese Jesús, porque recuerden que los primeros apóstoles consideraron que Jesús iba a regresar durante su propia vida, porque él dijo que no pasará la presente generación sin que estas cosas se cumplan. Sin embargo, aparentemente él se refería no a generación en sentido literal, sino que se cumpliría hasta el final de su dispensación. Esta respuesta aquí, la última, es algo que nunca había oído antes. Y es que para el cristiano Jesús había regresado antes de su ascensión. O sea que el retorno o el regreso de Jesús se refiere al retorno en el cuerpo antes de ascender. Esto es algo muy interesante, no lo había oído. Veamos qué dice el texto. Y primero habla acerca del concepto de retorno usando el ejemplo de Elías, porque en Malaquías 4 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Dice Fátima: entiendo que esto se refiere cuando se le apareció a los apóstoles después de haber sido sepultados, sí. Los judíos esperaban el retorno de Elías antes de la llegada del Mesías. Entonces le cuestionaron a Jesús acerca de esto y él respondió: Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, y que era Juan el Bautista. En Lucas también, Juan el Bautista, irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Asimismo, habláis del regreso del espíritu y el poder de Cristo. Entonces aquí tenemos un entendimiento bíblico de lo que significa el regreso, porque sabemos que Juan el Bautista nació de una mujer humana, de carne y hueso, e incluso la madre de Jesús y de Juan el Bautista se conocieron, se encontraron, y Jesús dice que él es Elías. Eran primas. Muy bien, sí, gracias por aclarar eso, Fátima. Entonces, ¿cómo es que Juan el Bautista era Elías? Y esto explica entonces Lucas que el significado de esta profecía del envío del profeta Elías es que llegará en el espíritu y el poder de Elías. Y esto está de acuerdo también con el entendimiento Bahá'í de lo que significa el retorno o el regreso, que no es el cuerpo sino el espíritu y el poder. Y Abdu'l-Bahá da algunos ejemplos de la naturaleza, que decimos que la lámpara ha regresado. No se refiere al aceite, la mecha o el asa, sino a su luz. Cada año regresan las flores, son las mismas cualidades de las flores anteriores. Decimos que regresó la primavera cuando sabemos que no es la misma primavera, pero tiene las mismas cualidades, el mismo espíritu.
un árbol, cuando se siembra una semilla, regresa el árbol del cual salió esa semilla, con las mismas frutas y el mismo gusto, perfecciones. Por eso Cristo dijo, dice Abdul Baha, veréis todo lo que pasó en los días de los profetas del pasado. Yo busqué esa cita y la única que encontré fue que en la Biblia dice, veréis lo que pasó en el tiempo de Noé, que Dios le dijo que haga un arca y salve a la humanidad, o ofrezca la salvación a la humanidad. Y es interesante el paralelo entre la historia de Noé como símbolo de lo que está pasando ahora con la llegada de Baha'u'lláh, que ofrece un arca para salvar a la humanidad de terribles dificultades, pruebas, ordalías que vienen por motivo de gustar de lo que nuestras propias manos han forjado, en palabras de Baha'u'lláh. Es interesante en este contexto de las profecías y de la terminología simbólica de Jesús. En todas partes de la Biblia se ve una tremenda confusión entre los discípulos que trataban de entender, como que estaba hablando un idioma diferente para ellos, casi como cuando viene un gran científico y comienza a hablarnos en términos científicos y no entendemos, más o menos así, pero estaba hablando no en palabras difíciles, sino en conceptos difíciles, usando terminología simbólica. Entonces Jesús dijo, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Y él mismo da la respuesta, porque no pueden aceptar mi palabra. Y creo que aquí hay una lección para todos. El que no quiere entender no va a entender por más que se le explique. Entonces les pregunté cómo hablan acerca del regreso de Cristo y qué respuesta han tenido por parte de los cristianos. Y es interesante sus respuestas. Muchos incrédulos, otros resistentes, se ponen a la defensiva por prejuicio hacia otras iglesias porque están tan arraigados en su modelo mental heredado. Han dicho que la mayoría no se interesa por el tema, que le interesa más cómo resolver los problemas del mundo que interpretar profecías. Otros dicen que falta interés debido a la manera como abordamos el tema, que somos demasiado directos y usamos términos no muy apropiados. Espero que para esas personas podamos, con lo que estudiamos en esta sección, podemos tal vez intentar de nuevo con términos más apropiados y con mensajes de leche y miel. Y alguien dijo, si no es un verdadero buscador o si no maneja bien la Biblia, no le va a llegar el mensaje. Y sí, tenemos estos dos casos, porque pueden haber verdaderos buscadores, pero conocen tan bien la Biblia que se convierte en un velo que se interpone entre ellos y su reconocimiento de Baha'u'lláh, porque conocen de memoria la Biblia, pero no han entendido lo que quiere decir. Alguien simplemente dijo, no hablo de profecías con los cristianos, lo cual es a veces la mejor forma, ¿no? Cuando yo investigaba la fe y hablaban de profecías, pensaba, bueno, es su interpretación, no me llegaba, no me convencía, dice. Las profecías, según Shoghi Effendi, sirven para confirmar al que ya es creyente, no convencen a los que no creen todavía. Bueno, esta es la imagen que muchos tienen del retorno de Cristo, los que no piensan que fue en la resurrección, ni que será solo en el corazón, que realmente literalmente van a verlo en el cielo sobre una nube con los ángeles y trompetas. Entonces aquí tenemos un dilema, porque lo mismo esperaban los judíos. Cosas similares, que primero su nombre iba a ser Emmanuel, no Jesús, que Elías iba a venir primero, que ocupaba el trono de David y no tenía ni un manto para sentarse,
que sería el gobernador de Israel, un poderoso gobernador que iba a liberarles de la opresión de los romanos. Y no vieron nada de eso ahí. Incluso él negó rotundamente tener nada que ver con política o con acciones militares. Y aconsejó a la gente no rebelarse contra los romanos, lo cual fue sorpresivo para ellos, porque eso es lo que querían hacer. Entonces tuvieron sobradas razones para no aceptar a Cristo, a Jesús, que son las mismas razones por las que muchos cristianos actualmente no aceptan a Bahá'u'lláh. Porque tiene que venir en las nubes, se va a oscurecer el sol, bajará del cielo, vendrá con ángeles y trompetas, como un ladrón en la noche, caerán las estrellas. Bueno, hay muchas dudas acerca de esto. Cada denominación tiene su propia interpretación de cómo va a ser, y dentro de las mismas denominaciones muchas veces hay personas que piensan de manera diferente. A ver, tenemos un mensaje de Fátima. Dice, pienso que en esta parte también hay que considerar la fe. Muchas veces sin leer la Biblia o mucho menos analizarla se tiene una fe que ciega cualquier búsqueda sobre el retorno o cualquier otro tema. Ok, la fe entendida como aceptación ciega de algo, sí. Este concepto de aceptación ciega como fe apareció por primera vez cuando la Iglesia Católica fue formada por Constantino y se comenzaron a consolidar las dogmas y doctrinas de la Iglesia, muchas de las cuales no tenían ni fundamento bíblico ni fundamento racional o filosófico. Y mucha gente escribía preguntando, cuestionando esos dogmas, y muchos murieron en la hoguera o con la espada debido a eso, hasta que finalmente dijeron, mire, acéptalo. La fe significa aceptarlo ciegamente y no cuestionarlo. Y eso fue la primera vez, quizás en la historia de la religión, que la fe significaba eso. Y hasta el día de hoy la gente sigue, especialmente los cristianos más empedernidos, están convencidos de que solamente con esa clase de fe ciega serán salvos. Entonces sí, una nube muy grande para mucha gente eso. Entonces, a propósito de nubes, se refiere a Daniel. He aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y esto ha sido interpretado como Jesús. Y él dijo que he descendido del cielo, sabiendo que nació de María. Todo el mundo dijo, ¿cómo así? Conocemos a su madre, a su padre, le conocimos de niño, ¿cómo dice que ha bajado del cielo? Entonces él cumplió la profecía de Daniel y luego dio la misma profecía para su retorno. Y sin embargo seguimos insistiendo que tiene que bajar físicamente del cielo en las nubes, cuando ya lo hizo una vez y lo dijo que lo había hecho. Cristo dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Realmente Jesús cumplió la profecía de venir en las nubes del cielo y dijo que lo había hecho. Y dijo, vine del cielo, me voy al cielo y estoy en el cielo. Entonces, ¿cómo así estás? Viniste del cielo si veniste de María. Estás en el cielo si estás aquí frente a nosotros. Y te vas al cielo cuando sabemos que los cuerpos no pueden ir al cielo. Entonces realmente está diciendo para el buen entendedor claramente que eso de estar, de venir, de ir al cielo, tiene un significado espiritual. Y aquí está la profecía, verán al Hijo del Hombre, igual que Daniel, viniendo en las nubes del cielo con poder, gran poder y gloria. Y es interesante las palabras poder y gloria porque a eso se refiere cómo llegó Juan el Bautista como Elías, en el poder y la gloria de Elías. Y Bahá'u'lláh dijo que Jesús nuevamente ha descendido del cielo tal como lo hizo la primera vez.
Nelson dice, no creo que este regreso físico sea entendido literalmente por la generalidad de los cristianos. Ok, tal vez por los que tú conoces, Nelson, porque con los que yo me crié y con los que he hablado, la mayoría, al menos de la gente protestante con la que tuve más contacto mientras crecía, sí lo entendían de manera muy física, muy literal. Tal vez eso está cambiando y sería bueno que esté cambiando. De esa manera habrá más apertura para escuchar interpretaciones alternativas. Entonces, Baha'u'llah en el Kitab Igan, el libro de la certeza, dice que las nubes son hechos contrarios a las prácticas y deseos de la gente, la anulación de leyes de anteriores dispensaciones, la supresión de sus ritos y costumbres tradicionales, la exaltación de creyentes iletrados por encima de los doctos opositores de la fe. Es decir, que Jesús haya aceptado a unos simples pescadores y haya criticado tan duramente a los doctos de la religión, fue también una nube muy grande. Su aparición en la imagen de un hombre mortal con limitaciones como comer, beber, pobreza, riqueza, gloria, humillación, sueño, vigilia, que puede enfermarse, que incluso puede ser ejecutado. A ver, Nelson dice, hablo por mi experiencia como católico en Europa. Admito que sobre todo las iglesias adventistas tienen la idea de un regreso físico. Sí, también. Ajá. Adventistas, testigos de Jehová que se dividieron de los adventistas después de 1844 y muchos otros también. Sí. Y Baha'u'llah dice, y otros asuntos que crean duda en la mente de los hombres y los hacen apartarse. Entonces, nubes son cualquier cosa que impide a la persona ver a la manifestación de Dios en su realidad espiritual, por quien es. Percibir en Él ese poder y ese espíritu que ha regresado en un nuevo cuerpo, con un nuevo nombre, en un nuevo lugar y con nuevas enseñanzas. Dice que va a venir con poder y gran gloria. Jesús dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Cuando la gente entendía poder y gran gloria como poder militar, político, económico, gran gloria como gran prestigio y aceptación por parte de toda la gente. Y Jesús agradeció a Dios por darle potestad sobre toda carne. O sea, realmente estaba hablando de su reinado, que era un reinado espiritual. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Su dominio es eterno y nunca pasará. Esta es la profecía de Daniel, de la llegada del Mesías. Abdu'l-Bahá dice, la soberanía de Cristo se estableció hace 2000 años y perdura todavía. Entonces reconoce que cuando Jesús dijo que todo poder sobre el cielo y la tierra es suyo, en realidad hablaba la verdad, pero era una realidad espiritual, un poder espiritual que es mucho más importante, mucho más eficaz que un poder temporal. Y la profecía de que verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nuevamente, poder y gran gloria está interpretándose por muchos como algo físico, algo de un reinado que viene a reinar ahora sí como el Rey de los Reyes, cosa que supuestamente no había hecho antes. Pero el mismo poder y gran gloria con el que vino la primera vez, viene la segunda vez. Entonces vemos que hay un paralelismo entre las profecías de su primera venida y las de su segunda venida, y entre las razones por las que la gente le rechazaron en su primera venida y por qué la gente le está rechazando ahora en su segunda venida. Este es un tema que hay que tratar con pinzas. Entonces hay que conocer bien
la base bíblica y encontrar una manera muy suave, muy gentil, como lo hacía Abdu'l-Bahá, de irles abriendo la mente, el corazón y los ojos y los oídos. Y lo que más va a impedir que la gente haga eso es el clero, como lo hizo en el tiempo de Jesús. Cuando el clero se oponía, él decía: déjenlos, son ciegos guías de ciegos. Pero si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y les llamó hipócritas, un pueblo que le honra de labios, pero en su corazón está lejos de él. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, es decir, lo mismo que se ha hecho actualmente. La doctrina humana casi ha reemplazado a la enseñanza de Jesús. Y Baha'u'lláh dice que en toda época los jefes religiosos han impedido que la gente alcance las orillas de la salvación eterna, por cuanto sostienen en su poderoso puño las riendas de la autoridad y no quieren soltarlo. Entonces en el texto se analiza cada uno de estos símbolos y muy rápidamente vemos en la parte izquierda el símbolo y en la parte a la derecha su significado. Baha'u'lláh mismo dice que opresión significa el desconocimiento de Dios. Si alguno no ha leído el Kitab Iqan, el libro de la certeza, les recomiendo ese libro, porque es uno de los primeros libros que escribió Baha'u'lláh, incluso antes de su propia declaración como el prometido del Bab. Lo escribió defendiendo la causa del Bab, pero sus explicaciones tanto de los símbolos tanto del Corán como de la Biblia son muy interesantes y fáciles de entender. Opresión es desconocimiento de Dios. El oscurecimiento del sol es el que se apaga la luz del mensajero anterior en el corazón de la gente. No brilla la luna. La luna es la iglesia que refleja la luz del sol. Caen las estrellas, el sacerdocio pierde su liderazgo, aparece su señal en el cielo, es el precursor, Juan el Bautista en el caso de Jesús, el Bab en el caso de Baha'u'lláh. Los pueblos se angustian, es que lamentan la pérdida de lo anterior, de las enseñanzas y ritos anteriores. Hijo de hombre quiere decir que el mensajero divino viene en forma humana. Bajar del cielo es el cielo de la voluntad de Dios. Nubes son velos que impiden reconocerles. Ángeles y santos son servidores de su causa, y los mártires, pero no solo los mártires, sino cada uno que ha dedicado su vida a servir la causa de Dios, que sacrifica su propio deseo por el deseo de Dios. Es lo que le convierte en santo según la definición de Abdu'l-Bahá. La voz de trompeta es la declaración pública de sus enseñanzas, que lo declara como hizo Baha'u'lláh a los reyes y gobernantes de la tierra. Se distribuyeron cientos de transcripciones de sus escritos por todo el planeta. Y que vendrá como ladrón en la noche es por la dificultad de anticipar su llegada y después de reconocerlo cuando llega, que piensan que va a entrar por la puerta grande y total entra por la ventana de atrás. Bien, entonces muy brevemente acerca del año de su regreso. Prácticamente se basa en dos profecías, uno de Daniel 8 y otro de Mateo 24. Daniel dice: ¿hasta cuándo durará la abominación desoladora? Otros dicen la prevaricación asoladora. Son dos traducciones diferentes. Y la respuesta fue a 2300 días, entonces también el templo será purificado. Y en Mateo también dice: cuando serán estas cosas, ¿qué señal habrá de su venida? Dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló Daniel. Entonces fue confirmada esta profecía por el mismo Jesús. Para entender esto hay que primero saber que
Un día profético igual a un año. Entonces, ¿a partir de cuándo? Es la pregunta. En otra profecía dice 70 semanas están determinadas para ungir el Santo de los Santos. Se refiere a la parte más sagrada del templo judío, donde está guardado el libro sagrado. Entonces, si tomamos las 70 semanas, multiplicamos 70 por 7 días, es un total de 490 días, lo cual significa 490 años. Entonces, el decreto de reconstruir Jerusalén y el templo se dio en el año 457 a.C. Ya, ¿de dónde sacamos que un día es un año? En el texto hay dos citas, no quería llenarles de citas ahorita, pero hay dos citas bíblicas en el texto que se refieren a que un día profético igual a un año. Desde 457 hasta Cristo, que son 34 después de Cristo, entonces si sumamos 456 más 34, que fue la fecha después de Cristo, también nos da 490 años de construcción del templo hasta la crucifixión de Cristo. Eso es el primer paso. El segundo paso es hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Si sumamos el primer 457 años antes de Cristo más 1843 años DC después de año 1 DC, cuando comenzó la era cristiana o la era común, nos da 2300 años desde la construcción hasta la purificación del templo. Así es como lo calculó la iglesia adventista y muchas iglesias del movimiento adventista. Y lo interesante es que también se refleja en una profecía del Islam de que vendría el prometido en el año 1260 después de la Égira, que es cuando se calcula la era musulmana o islámica. Entonces ambas profecías, las tres que hemos visto hasta ahora, todas apuntan hacia 1844. Este es el famoso William Miller, que hizo y publicitó la profecía. Utilizaba afiches como esto para presentar a los pueblos. Se iba de pueblo en pueblo armando su tremenda carpa en medio del pueblo, llamando a toda la gente, enseñándoles por qué Cristo iba a venir en 1844 y haciendo una revivificación de la fe de la gente, que se prepare para la venida de Jesús. Un gran trabajo realizó realmente y muchísima gente aceptó su versión. Y como sabemos, pues acertó en todo lo que dijo, menos la interpretación literal de los signos que iban a acompañar esa llegada. Cristo regresó en 1844, pero como el ladrón en la noche entró por la ventana de atrás y ellos estaban esperando en la puerta grande. Acerca del Apocalipsis y el número 666, les pregunté qué ideas tienen los cristianos al respecto del anticristo, la bestia, el 666. Unos dijeron que eran los falsos profetas, Hitler y el holocausto. Alguien que viene en nombre de Dios pero engaña, blasfema, tiene poder económico, influencia política, influencia a los desprevenidos, desvía su creencia en Cristo, que es un ser humano con poderes malignos que hará mucho mal, causará catástrofes sin precedentes en un futuro no muy lejano, que su marca será 666 en su cuerpo, el símbolo numérico de Satanás. La tierra se abrirá, fuego, demonios espantosos, la tierra temblará, saldrá la gran bestia como un diablo mayor,
etcétera. O sea, unas imágenes bastante literales, y creo que la cinematografía también ha contribuido mucho a eso. Entonces, más o menos así es como lo imaginan, como la bestia, el 666 y todo, pero en realidad su aspecto fue así. La bestia se refirió a un líder de una tribu de Arabia que quiso adueñarse del poder político que podía ofrecerles el Islam, y prácticamente dañaron el espíritu del Islam, el espíritu de una revelación de Dios hermosa, de una historia realmente conmovedora. Dañaron ese espíritu y lo convirtieron en su propia plataforma política. Y este señor, en el año 666 después de Cristo, es el que logró eso. Van a ver un poco más sobre su historia, pueden también leer sobre él en el internet. Esta es la profecía. Habla de una mujer vestida de sol, que es el Islam. Apareció en el cielo una gran señal. La luna bajo sus pies, se refiere el sol y la luna a Turquía y Persia. Sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, que se refiere a los 12 imanes. Estaba encinta, es decir, que estaba naciendo el Islam, prácticamente comenzando a formarse este bebé de una nueva revelación en angustia de alumbramiento. Y vino un dragón escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos, que se refiere a esta tribu. Con su cola arrasó a la tercera parte de las estrellas. Estas 12 estrellas fueron asesinadas por estas personas. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y en realidad Mahoma estaba en su lecho de muerte, y ya estaban tramando cómo tomar el control del poder político que ellos veían que podría tener el Islam. Sí, los católicos atribuyen a la Virgen María a la mujer vestida de sol, con incluso hay imágenes de la Virgen con la luna bajo sus pies. Sí. Entonces realmente devoraron a este bebé apenas nació, apenas falleció Mahoma, y se podía haber entregado el Islam en manos de Ali, su verdadero sucesor. Agarraron el poder y no lo soltaron hasta que en el año 666 lo dañaron por completo. Dio a luz un hijo varón que fue arrebatado. Ali fue asesinado. La mujer huyó al desierto. O sea que el Islam realmente huyó al desierto de las preocupaciones materiales, políticas, económicas, donde se sustentó durante 1260 días, o sea, años, y esperaban la llegada del prometido en el año 1260 de la era de la Égira, o sea, era islámica, y fue justamente coincidente con el año 1844, es decir, el año en que el Bab anunció el inicio de la nueva era. Bien, entonces en cuanto a los falsos profetas y anticristos, Juan dice que los falsos profetas ya existían, que debían no creer en todo el que viene a hablar, sino probarles para ver si realmente son de Dios, porque hay muchos falsos profetas. Y Baha'u'lláh confirma que hay que estar alerta para no permitir que el lobo llegue a ser el pastor del rebaño de Dios. Esta ha sido una lucha en todas las religiones. Y Juan dice también hay muchos anticristos. Y dice, anticristo es quien no confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en la carne. Entonces define quién es anticristo, define quién es el falso profeta, y Baha'u'lláh no cumple con esos criterios. Uno que sí cumplió con esos criterios fue Simón Bar Kokhba,
quien se declaró el Mesías y organizó al pueblo judío para rebelarse contra los romanos. Y debido a esa acción, los romanos destruyeron Jerusalén, quemaron Jerusalén y del templo no dejaron piedra sobre piedra, exactamente como Jesucristo lo había profetizado. Entonces, cuando Cristo dijo, dar la otra mejilla, lleva 2 millas, dale tu saco, no solo tu camisa, no te opongas, darle a César lo que es del César, estaba realmente tratando de precautelar la vida física de sus seguidores, porque él sabía que todo aquel que se rebelaba contra el imperio romano iba a ser destruido por el imperio romano. La resistencia y la victoria del cristianismo fue justamente el soportar con una acción pacífica la persecución hasta que el imperio romano se destruyó a sí mismo desde adentro y estuvo ahí el cristianismo prácticamente para recoger los pedazos rotos del imperio y armarlo de nuevo en forma de una nueva civilización. Entonces aquí hay un cuadro que está en su texto acerca de algunas de las formas de reconocer al mensajero de Dios en su propio ser, en el ejemplo de su vida, las perfecciones o frutos que refleja, el cumplimiento de las profecías y también el que profetiza y se cumple lo que profetiza, que funda una nueva religión y que esa es la semilla para una nueva civilización. Recrea la sociedad y une a la humanidad. Hay muchas maneras de reconocer a un verdadero mensajero divino. La manera más famosa de Jesús es por sus frutos los conoceréis. Como Jesús dice que los frutos de los fariseos eran malos frutos porque era un mal árbol, se da a entender que por un lado son sus enseñanzas y por otro lado son su ejemplo de vida. Sabemos que el ejemplo de vida de Baha'u'lláh, de Abdu'l-Bahá, de todas las figuras centrales era impecable, y también conocemos que sus enseñanzas realmente son lo que necesita la humanidad para la nueva era. Tal es así que desde que Baha'u'lláh proclamó estas enseñanzas, se han ido estableciendo casi por inercia en el mundo entero. Es como al decirlo lo creó, es la palabra creativa, sé y es. Al decir igualdad del hombre y la mujer, comenzó todo un movimiento mundial por la igualdad de la mujer y el hombre. Al decir la unidad esencial de las religiones, comenzó todo un movimiento de interreligioso y ecuménico. Y así se puede decir lo mismo por cada una de las enseñanzas de Baha'u'lláh. Incluso esto de eliminar los extremos de riqueza, hasta el año más o menos 2008 decíamos eso y la gente decía que estábamos locos, pero a partir del 2008 ya todo el mundo está de acuerdo, parece, en que hay que eliminar y limitar los extremos de riqueza, solamente que no sabemos cómo hacerlo. Pero hay ya una búsqueda seria entre los científicos sociales por alternativas para lograrlo. Si escribiéramos todo lo que hay sobre el tema, tendríamos que hacer todo un curso solo sobre las profecías. Pero creo que, como algunos han dicho, las profecías no son tal vez la mejor manera de hablar, o comenzar por lo menos a hablar con los cristianos. Hemos visto que es mejor comenzar asegurándole que Baha'u'lláh glorifica y alaba a Cristo, reconoce su rango como Hijo de Dios, como el Mesías, y aclara la realidad de Jesús y de Cristo, que Jesús fue una aparición específica, histórica del Espíritu de Cristo que ha venido una y otra vez desde el principio, que no tiene principio.
Como él mismo dijo, antes de Moisés soy yo, que soy todos los profetas, soy el primero y el último, el alfa y el omega, que he venido antes y vendré de nuevo después. Después de explicar por qué las religiones se dividen prácticamente por la interpretación supuestamente autoritativa por parte del clero, cuando en realidad nadie les ha dado esa atribución, y que la solución es la libre investigación de la verdad por parte de todos, compartir libremente nuestras búsquedas, nuestros resultados, y como estamos haciendo en este curso, ¿no? Es un compartir de una búsqueda de 30 años por parte de Mark Vlobergs, o más tiempo tal vez antes, desde hace 30 años comenzó a escribirlo. Y después de hablar acerca de cómo ese mismo espíritu de Jesús, el espíritu de Cristo, ha aparecido en otros mensajeros divinos como la luz en el espejo, y que Baha'u'lláh es una nueva aparición de ese mismo espíritu. Entonces, si la persona menciona profecías, si la persona cuestiona y dice, sí, pero va a haber muchos falsos profetas, sí, pero el 666, etcétera, entonces tenemos cómo responderles. Pero yo estoy de acuerdo con los que dijeron que prefieren no tocar las profecías siquiera, a menos que el mismo buscador pide, y entonces hacerlo de una forma muy suave, muy delicado, y la mejor forma es decir, a ver, abramos la Biblia y veamos qué dice la Biblia al respecto, porque podemos enseñar todo lo que necesitan saber sobre profecías prácticamente en base a la misma Biblia, sin salirnos de esa autoridad que ellos y nosotros reconocemos por común. Es un punto de partida común. Entonces, si no hay más, jóvenes, ha sido un gusto compartir esta noche con ustedes. Espero que disfruten de la lectura de esta semana. Es la penúltima semana del curso. La próxima semana terminamos. Entonces, por favor, si están atrasados en algo, actualícense. Recuerden que hay un diploma para los que terminan bien el curso. Y reporten sus prácticas. Obviamente el hecho de hacer las prácticas en sí ya es el 50% del valor del curso propio, ¿no? O sea, el valor que ustedes mismos van a sacar del curso. No me interesa tanto por asuntos de puntajes ni notas, sino la cuestión de aprendizaje que tengamos todos. Entonces, nos vemos la próxima semana y como siempre estoy a las órdenes. Buenas noches.